La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, oportunidades o llamado, sino por una razón mucho más profunda y silenciosa. Nunca desarrollan el carácter necesario para sostener aquello que desean. Muy buenos días, hoy es diciembre 22. Sean todos y todas bienvenidos. Amigos, en la vida y también en el propósito espiritual, no es suficiente ser elegido, hay que estar preparado. Hoy vamos a descubrir una verdad que cambia nuestra forma de vernos a sí mismo, de liderar y de responder a Dios. Dos hombres fueron llamados, ambos tuvieron autoridad, ambos recibieron instrucciones claras, pero solo uno construyó un legado que perduró, y esa diferencia no estuvo en sus habilidades, sino en las decisiones invisibles que tomaron cuando nadie los estaba observando. La promesa bíblica del día de hoy la encuentras en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta promesa está dirigida a personas que enfrentan decisiones, transiciones y momentos de incertidumbre. Proverbios no promete ausencia de dificultades, sino dirección clara. Confiar de todo corazón implica una rendición completa de control. El texto confronta una tendencia natural del ser humano, depender de su propia lógica, experiencias o emociones. Dios no prohíbe pensar, prohíbe sustituir su dirección por autosuficiencia. Reconocerlo en todos tus caminos significa integrar a Dios en cada área, decisiones profesionales, relaciones, finanzas y propósito. No es un acto ocasional, sino una postura constante del corazón. La promesa final es contundente. Dios endereza tus veredas. Eso no significa que el camino será corto o fácil, sino que será correcto, alineado y seguro, aun cuando no lo entiendas en el momento. Esta promesa enseña una verdad fundamental. Cuando entregas la dirección, Dios se encarga del destino. El mayor error no es saber qué hacer, sino avanzar sin consultar a Dios. Declara conmigo: declaro que confío en Dios con todo mi corazón y no me apoyo en mi propia prudencia. Reconozco su dirección en cada decisión y Él endereza mi camino conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por una nueva mañana. Señor, hoy somos conscientes y queremos detenernos, ordenar nuestra mente y alinear nuestro corazón con tu verdad. Reconocemos que cada avance significativo en la vida comienza con claridad interior, con responsabilidad personal y con la disposición de ser formados por ti desde adentro hacia afuera. Hoy entendemos que el llamado abre puertas, pero es el carácter el que nos permite cruzarlas y permanecer firmes. Te pedimos sabiduría para evaluar nuestras decisiones, valentía para confrontar aquello que nos limita y humildad para reconocer que sin tu dirección podemos avanzar rápido, pero no necesariamente en la dirección correcta. Ayúdanos a desarrollar disciplina interior, integridad en lo invisible y fidelidad en lo cotidiano, porque sabemos que las grandes oportunidades se sostienen con pequeños actos de obediencia constante. Señor, hoy rendimos el miedo, la prisa
y la autosuficiencia. Elegimos confiar en que tú estás más interesado en quienes estamos llegando a ser que en lo rápido que queremos llegar. Que este tiempo sea un punto de enfoque, un momento de claridad y un espacio de transformación real. Recibimos tu guía, tu corrección y tu paz, sabiendo que cuando caminamos contigo, nuestro propósito se fortalece y nuestro futuro se ordena. Lo declaramos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. El devocional del día de hoy lo he titulado Soy elegido por Dios. Hay momentos en la vida en los que no cambia nuestro entorno, no cambia la oportunidad, no cambia el llamado. Lo único que cambia es la conciencia desde la cual respondemos, y esa diferencia lo transforma todo. En 1 Samuel capítulo 10 encontramos a Saúl en uno de sus momentos decisivos. No buscaba un reino, estaba buscando unas asnas perdidas. No estaba preparado para liderar una nación, pero fue elegido para hacerlo. Y aquí surge una pregunta que atraviesa el texto bíblico y nos atraviesa a nosotros hoy. Cuando Dios te elige, ¿estás realmente preparado para sostener aquello que llega a tus manos? La mayoría de las personas cree que la preparación es externa. Conocimientos, títulos, habilidades, contactos, dinero. Sin embargo, la Escritura nos muestra algo mucho más profundo. Dios trabaja primero en el interior del ser humano, en el corazón, en la mente, en la identidad, porque no es la posición la que revela quién eres, es la presión. Saúl fue ungido, fue afirmado, fue confirmado por señales, pero su mundo interior aún estaba gobernado por el miedo, la inseguridad y la necesidad de aprobación. Y cuando el alma no ha sido entrenada, el llamado se convierte en una carga. Desde una perspectiva humana, Dios le dio a Saúl todo lo necesario para comenzar. Desde una perspectiva espiritual, Dios permitió que el proceso revelara lo que aún necesitaba ser transformado. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces pedimos oportunidades que nuestra estructura interna todavía no puede sostener? ¿Cuántas veces deseamos puertas abiertas sin haber desarrollado la estabilidad emocional, espiritual y ética para permanecer del otro lado? Dios no se equivoca cuando elige, pero sí permite que el proceso exponga nuestras áreas no trabajadas, porque el verdadero liderazgo no comienza cuando otros nos siguen, sino cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos. En 1 Samuel capítulo 10, Dios cambia el corazón de Saúl, le da potencial, le da capacidad, pero no le quita la responsabilidad de decidir quién iba a llegar a ser. Y esa es la pregunta que hoy nos confronta con honestidad y esperanza. Si Dios ya te eligió, ¿estás dispuesto a dejarte preparar? Hoy vamos a empezar nuestro devocional con la historia de Richard Nixon, el presidente que lo tenía todo y lo perdió por dentro. Richard Milhous Nixon fue uno de los hombres más preparados intelectualmente que jamás haya ocupado la presidencia de los Estados Unidos. Abogado brillante, estratega político excepcional y profundo conocedor de la política internacional, llegó a la Casa Blanca
en 1969 con un mandato fuerte y logros históricos. Bajo su liderazgo se abrieron relaciones diplomáticas con China. Se avanzó en acuerdos de desarme nuclear con la Unión Soviética. Se redujo la participación estadounidense en Vietnam. Desde cualquier perspectiva externa, Nixon parecía destinado a un legado histórico sólido. Sin embargo, detrás de esa capacidad extraordinaria había una debilidad interna no resuelta, inseguridad profunda, desconfianza constante y una obsesión por el control. Nixon no confiaba en nadie, veía enemigos en todas partes y ese temor silencioso lo llevó a tomar decisiones que no eran ilegales por ignorancia, sino por falta de carácter. En 1972, personas cercanas a su equipo participaron en el espionaje del complejo Watergate, sede del Partido Demócrata. El crimen inicial no fue lo que destruyó su presidencia. La caída comenzó cuando Nixon decidió mentir, encubrir y manipular, creyendo que su posición lo protegería. Las grabaciones de la Casa Blanca revelaron algo devastador. Nixon sabía la verdad. Nixon entendía las consecuencias y aún así eligió proteger su imagen antes que su integridad. En agosto de 1974, Richard Nixon se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en renunciar. No fue destituido por falta de capacidad, sino por una falla moral sostenida. La ironía es contundente. Nixon no perdió la presidencia por incompetente, la perdió porque no desarrolló el carácter necesario para sostener el poder que ya tenía. Esta historia es un ejemplo claro de esta verdad. El talento te puede llevar lejos, pero solo el carácter te mantiene ahí. El llamado abre puertas. La preparación te permite entrar, pero el carácter determina cuánto tiempo permaneces. Dios, la historia y la vida no juzgan a las personas solo por cómo comienzan, sino por cómo responden cuando el poder, la presión y el miedo se manifiestan. Al igual que Nixon, vemos a Saúl que fue escogido, ungido y tuvo autoridad. Ambos cayeron por la misma razón esencial. Permitieron que el temor gobernara sus decisiones en lugar de la verdad. Vamos a ver un poco el contexto histórico de 1 de Samuel capítulo 10. Israel se encuentra en una transición crítica. Durante años el pueblo fue gobernado por jueces levantados por Dios. Sin embargo, Israel rechazó el gobierno teocrático, que es el enviado por Dios, y pidió un rey, como las demás naciones. 1 de Samuel capítulo 8 versículo 5. Esto no fue un simple cambio político, fue una decisión espiritual. El pueblo no estaba rechazando a Samuel, sino la autoridad directa de Dios. 1 de Samuel capítulo 8 versículo 7. Saúl aparece en este escenario no como un hombre espiritual, sino como un joven común, inseguro, buscando asnas perdidas. Esto revela una verdad doctrinal clave. Dios suele comenzar su llamado cuando el hombre aún no entiende su propósito. Samuel unge a Saúl con aceite. Esta unción no fue una recompensa, sino una designación soberana. En la teología bíblica, la unción representa elección divina.
capacitación espiritual y autoridad delegada. Saúl no fue ungido por su carácter, sino por el plan permisivo de Dios. Esto introduce una advertencia. Ser escogido por Dios no equivale a caminar en madurez espiritual. Dios le da a Saúl señales específicas, confirmación de provisión, encuentro con hombres espirituales y una experiencia profética. Estas señales tenían un propósito claro: confirmar el llamado, no reemplazar la obediencia diaria. La experiencia nunca sustituye la doctrina residente en el alma, en la mente, y muchos fracasan porque confían en una experiencia pasada en lugar de una relación continua con la verdad. En 1 Samuel capítulo 10 versículo 9 nos dice: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Este versículo es frecuentemente mal interpretado. El cambio de corazón no implica santificación automática, sino capacitación funcional para el cargo. Dios le dio a Saúl potencial, capacidad, oportunidad, pero el carácter debía desarrollarse mediante decisiones constantes de obediencia. Aquí surge una advertencia crucial. El potencial espiritual sin disciplina doctrinal produce fracaso. Cada día que tú estudias este devocional, que tomas el cuaderno y anotas lo que el Señor te habló a través de la palabra, estás teniendo disciplina doctrinal. Profetizar no es lo mismo que madurar. De los versículos 10 al 13, Saúl profetiza y el pueblo se asombra. Pero profetizar no significa que el alma esté gobernada por la verdad. Este episodio enseña que los dones pueden manifestarse sin que exista estabilidad espiritual. Los dones impresionan a la gente, pero el carácter honra a Dios. Luego observamos en el versículo 22 que Saúl se esconde entre el equipaje. Cuando llega el momento público de asumir su llamado, Saúl se esconde. Esto revela temor, inseguridad, falta de identidad espiritual. Aquí se introduce el patrón que marcará toda su vida: un hombre ungido, pero gobernado por el miedo. La inseguridad no tratada se convierte en celos, desobediencia y rebelión. Después, vemos en el capítulo 11 que Saúl comienza bien. En el capítulo 13, pronto desobedece. En el capítulo 15, él justifica su pecado y posteriormente pierde la unción, vive atormentado y termina en derrota. La lección de este personaje es clara. Dios no rechaza a Saúl por debilidad, sino por desobediencia persistente. Saúl era un hombre impotente, externamente alto, atractivo, carismático, pero internamente era inseguro, era impulsivo y actuaba sin consultar a Dios. Él dependía de la aprobación humana y no de la aprobación divina. Era un hombre inestable emocionalmente, tenía temor, celos e ira. Saúl representa al creyente gobernado por la carne, no por la doctrina. Dios ve en Saúl potencial sin disciplina, llamado sin obediencia sostenida y autoridad sin sumisión. Saúl fue ungido, pero nunca transformado. Ahora,
¿Cuál es el contraste en este pasaje entre las características de Saúl versus las características de Samuel? Samuel fue consagrado desde la infancia. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 27 al 28. Él tenía una sensibilidad a la voz de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Fue constante en el aprendizaje de la palabra a lo largo de su vida. Siempre vivió en humildad bajo la autoridad divina y fue fiel hasta el final. Primera de Samuel 12:23. Vamos a ver qué dice este pasaje. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel representa al hombre gobernado por la verdad. Dios ve en Samuel un carácter antes que oposición, obediencia antes que sacrificio, doctrina antes que emociones. Samuel no fue perfecto, pero fue consistente. La diferencia central entre estos dos hombres es el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Saúl tenía apariencia de rey. Samuel tenía corazón de siervo. Dios no rechazó a Saúl por errores aislados, sino por un patrón de rebeldía encubierta. Dios honró a Samuel porque su vida reflejaba sumisión constante a la autoridad divina. Dios no busca perfección emocional, sino obediencia doctrinal. No busca talento visible, sino carácter invisible. Saúl nos enseña lo que ocurre cuando la emoción reemplaza la verdad, el miedo gobierna el alma y el llamado se convierte en una carga. Samuel nos enseña que la obediencia produce estabilidad, la verdad produce longevidad espiritual y el carácter produce legado. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te pareces más a Saúl o a Samuel? ¿Qué gobierna hoy tus decisiones? ¿El temor o la verdad? Dios puede llamarte aun cuando no te sientas listo. La unción inicial no garantiza un final victorioso. El crecimiento espiritual requiere doctrina constante. Ese miedo no confrontado destruye tu propósito y el carácter es probado después del llamado, no antes. La pregunta no es si fuiste ungido, sino si estás dispuesto a ser transformado. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has acompañado en este tiempo de reflexión. Aunque muchas veces nuestra mente haya estado dispersa y nuestro corazón cargado de dudas. Gracias porque recordamos que no estamos solos, que tú ves lo que nosotros a veces no podemos ver y que tus planes siempre buscan nuestro bienestar y crecimiento. Te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a integrar esta verdad a nuestro día a día, que podamos reconocer nuestra vulnerabilidad sin miedo, que aprendamos a escuchar nuestra voz interior guiada por ti y que permitamos que la paz y la claridad reemplacen la ansiedad y la incertidumbre. Ayúdanos a aceptar que cada paso que damos, cada decisión que enfrentamos y cada desafío que encontramos es una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestro carácter y para acercarnos más a la mejor versión de nosotros mismos
que tú has diseñado, que podamos confiar incluso cuando el camino se ve incierto y que nuestros corazones se mantengan abiertos a tu guía, a tu amor y a tu consuelo. Te entregamos nuestras inseguridades, nuestras prisas y nuestros miedos, confiando en que tu presencia nos sostiene y que tu sabiduría nos acompaña en cada instante. Permite que salgamos de este tiempo transformados, con esperanza, con serenidad y con la certeza de que tú estás obrando en nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo oramos. Amén. Hoy no te pido que hagas lo que siempre has hecho. Hoy te desafío a mirar dentro de ti y preguntarte con absoluta honestidad: ¿estoy viviendo la vida para la que fui elegido o me estoy conformando con lo cómodo, lo seguro y lo conocido? No permitas que el miedo, la duda o la rutina definan tu destino. Da un paso concreto, aunque pequeño, hacia aquello para lo que Dios te ha preparado. Hoy, en este tiempo, decide transformar tus excusas en acción, tus inseguridades en valentía y tu potencial en propósito. El llamado está sobre ti. La preparación comienza contigo. No lo dejes pasar. Quiero que me escribas en los comentarios cuál será ese propósito que vas a empezar a desarrollar en el 2026. Un fuerte abrazo y un maravilloso comienzo de semana.